However, tests after the operation found cancer had been present. Son muchos los que se sienten defraudados y, sobre todo, muy decepcionados con la forma en la que la Casa Real Británica ha abordado la situación tan delicada que están viviendo. No se esperaban que ocultaran algo tan grave y que preocupa tanto a los británicos y al resto del mundo. Además, la culparon de la foto editada del Día de la Madre, algo inadmisible en una situación tan delicada como esta. Hubiera sido más fácil salir y contar la verdad, no andar editando con una calidad deplorable o intentando mostrar imágenes felices de Kate y William mientras van a comprar. We now need some time, space and privacy while I complete my treatment. Supongo que han querido esperar el tiempo necesario para que Kate asuma lo que le sucede, y sobre todo por los niños, para armarse de valor y pronunciar esas malditas palabras que nadie quiere escuchar. Pero no hacía falta que hicieran chapuzas, como las que han hecho en las últimas semanas. La verdad es que lo han gestionado bastante mal. Kate Middleton ha sido una mujer muy fuerte, con mucho coraje, pero sobre todo con mucha valentía, a anunciar en un vídeo que padece cáncer. En el vídeo se la ha visto tranquila, serena, pero era inevitable notar en cada una de sus palabras la emoción y el miedo que siente. Please do not lose faith or hope. You are not alone. Es el mayor reto de su vida y tiene que seguir adelante y luchar con todas sus fuerzas por su familia y por sus hijos. Es una persona muy joven y sus hijos son muy pequeños. El menor de todos, Louis, cumplirá 6 años pronto. Kate Middleton ha decidido reunir el valor para enfrentarse a este momento y contar la verdad al mundo, contar por qué llevaba tanto tiempo desaparecida de la vida pública. Son varias las personas que han intentado acceder a su historial clínico. Por eso, la Casa Real Británica ha decidido dar un paso al frente y hablar ellos mismos de lo que está sucediendo antes de que salga filtrado en la prensa y se venda por una cifra millonaria. Recordemos que el London Clinic ha sufrido varios hackeos para intentar acceder a toda la información y han decidido ofrecerla de forma gratuita. Por eso Kate ha grabado un vídeo explicando lo que sucede realmente. Es una persona muy querida en la Casa Real Británica, y este acto la honra muchísimo. Ha dejado claro que la salud no tiene precio. Además, empiezan las vacaciones de Pascua, y es un momento perfecto para pasarlo en familia, para explicarles a los niños qué es lo que está sucediendo y que su mamá va a ser una guerrera y se enfrentará a esta situación con todas sus fuerzas. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. Pero por desgracia, no es la única que está batallando contra el cáncer. Su suegro, el rey Carlos, también sufre esta dolencia. La Casa Real Británica no está pasando por su mejor momento. Ha habido millones de reacciones en todo el mundo. Ha sido una noticia que ha dejado a todos en shock. También han hablado los hermanos de Kate, James y Pippa Middleton. A lo largo de los años hemos escalado muchas montañas juntos. Como familia, escalaremos esta contigo también. Por otro lado, el rey Carlos ha dicho que está muy orgulloso de cómo su nuera ha tenido la valentía de hablar, como lo hizo delante de la cámara, y explicar sin tapujos lo que le está pasando. Tienen una relación estrecha y, sobre todo, aún más en las últimas semanas, desde que conocieron los resultados de la intervención de Kate. Ha sorprendido muchísimo la reacción de Harry y Meghan, y han querido mandar un mensaje de apoyo a su cuñada. Deseamos salud y curación para Kate y su familia, y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz. Pero el mayor apoyo de Kate ha sido su madre, Carol. Ella es el mayor apoyo para la familia y la que está cuidando de lleno a sus 3 pequeños. No se separa de su hija y quiere darle todo lo que necesite en estos momentos tan difíciles. Además, no quieren que los niños se sientan solos o noten la ausencia de su madre. Es cierto que cada uno necesita sus tiempos y nunca se sabe cuándo es el momento ideal para comunicar algo tan terrible. Pero lo cierto es que si lo hubieran comunicado antes, los rumores de divorcio, la relación de William y Lady Rose no hubieran aparecido, al menos con tanta fuerza como la que han tomado en los medios de todo el mundo. Pero bueno, que haya aparecido una enfermedad no quiere decir que no haya una crisis matrimonial. De todas formas, ahora no es el momento de abordar ese tema. Ahora hay que centrarse en el tratamiento y la recuperación de Kate. Necesita enfrentarse a todo lo que viene con total privacidad
y rodeada de sus seres queridos. Del que no se sabe nada es de William. No ha aparecido al lado de su mujer en el comunicado, ni ha tenido reacciones públicas ante la prensa. Pero ya lo dijo alguna vez, cuando su madre tuvo el fatal desenlace, decidió separar su vida privada de su vida pública. Imaginamos que necesita su tiempo para asimilar y darse cuenta de lo que está pasando en su familia, de todas las opciones que puede haber, pero sobre todo, seguro que quiere estar al lado de su esposa y de sus hijos. Ahora más que nunca tienen que estar unidos e ir todos a una. La noticia de Kate ha dejado al mundo paralizado. Es una persona muy joven, tiene tan solo 42 años y mucha vida por delante. Te mandamos un caluroso abrazo, Kate, y no dudes que estarás en el pensamiento y en los rezos de millones de personas. Como siempre te decimos, si quieres seguir informado sobre las últimas noticias de la Casa Real Británica, síguenos en nuestro canal. Un abrazo para todos.